El 8 de diciembre de 1854, hermanos, el Papa Pío IX de la Iglesia Católica proclama el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Y cuando yo oía y estaba chico, hermanos, y era católico, esto de la Inmaculada Concepción de María, yo me imaginaba que se estaba refiriendo a la concepción de Jesús, ¿verdad?, por parte de María. Inmaculada, hermanos, la palabra mácula significa mancha. Entonces, inmaculada es sin mancha. Yo decía, pues, la concepción de María de Jesús, ¿no? Pero resulta que para la Iglesia Católica, la que es sin mácula y sin mancha y sin naturaleza pecaminosa y sin ningún pecado, absolutamente ningún pecado, sin necesidad de haber creído en Jesús, ella nació sin pecado, es la Virgen María. Ese es un dogma enseñado por la Iglesia Católica. Dicen, por una gracia especial, María fue preservada de todo pecado desde su concepción. Ellos dicen, para que Jesús naciera, y si Jesús iba a ser sin pecado, pues tendría que venir de alguien sin pecado, y así justifican la Inmaculada Concepción de María. Pero la Biblia, hermanos, en Romanos 3, no lo busquen, todos se lo saben, a partir del verso 10, el apóstol Pablo dice que no hay justo ni aún uno, y ese ni aún uno está incluyendo que ni siquiera María. No hay quien entienda, dice el apóstol Pablo, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera, ¿qué cosa, hermanos? Uno. Entonces uno dice, pues esa tradición como que no. Y ahí mismo en el verso 23 dice Pablo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, en el concilio de Constantinopla, hermanos, en el año 553, se le da el título a María de Virgen Perpetua. ¿Qué quiere decir eso de Virgen Perpetua? Porque nosotros creemos, obviamente, que María concibió a Jesús del Espíritu Santo siendo virgen, pero la Iglesia Católica dice que María fue virgen antes, durante y después de dar a luz, que incluso, hermanos, María logró, no sé de qué manera, vayan ustedes a saber, María logró dar a luz sin perder su virginidad. ¿Cómo le hizo? Pregúntenle al padrecito más cercano. Y dice que María ya no tuvo más hijos, pero por ejemplo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, en el verso 25, hablando de José, dice, pero no la conoció, y sabemos que ese conocer quiere decir que no tuvo relaciones con ella hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y primogénito es una palabra en el griego que se utiliza para mencionar al primero de varios hijos, de los cuales se nos dan los nombres en los evangelios. Por estas contradicciones, hermanos, de la tradición católica con la palabra de Dios, nosotros desechamos todas las tradiciones de la Iglesia Católica que contradicen la palabra de Dios. Así como nuestro Señor Jesucristo desechó todas las tradiciones de los escribas y de los fariseos, como vimos la semana pasada. Ahora, fíjense bien, hermanos. Los teólogos católicos dicen que los fariseos somos nosotros, que nosotros somos los hipócritas, nosotros somos los que inventamos mandamientos de hombres. Y dicen los católicos que el mejor ejemplo de un mandamiento de hombres es la solo escritura.
Dicen ellos, la sola escritura no era una enseñanza creída ni practicada por la iglesia primitiva. La sola escritura no fue algo que inventaron hasta después de la Reforma, hace 500 años, después del 1517. Y uno dice, ¿pero por qué? Y ellos dicen, es que la iglesia primitiva, hermanos, los primeros cristianos no tenían el Nuevo Testamento. ¿Sí sabían ustedes eso? Es un error pensar, hermanos, que los primeros cristianos se reunían así como nosotros y decían, vamos a ver Primera de Pedro, vamos a leer el Evangelio de Lucas, vamos a leer Mateo capítulo. No había Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Hechos, ni Romanos, Gálatas, Filipenses, Tesalonicenses, Colosenses. No había nada de eso. Y la iglesia católica dice, ¿ves? ¿Cómo dices tú que los primeros creían en solo escritura cuando no estaba ni siquiera el Nuevo Testamento? Y es cierto, hermanos. El primer evangelio que se escribe fue el Evangelio de Marcos, para que se lo lleven ahí de dato, alrededor del año 65. Y nuestro Señor Jesucristo muere alrededor del año 33. Estamos hablando que hay por lo menos 30 años en los que no había ningún evangelio. 30 años en los que no había nada. Entonces, ellos dicen, ¿cómo pueden creer en sola escritura, protestantes ignorantes, cuando no había escrituras? Ellos enseñan que todo hasta ese momento había sido oral, transmitido nada más así por tradición. Los apóstoles tenían la verdad y la transmitieron, y hasta después, dicen ellos, vinieron las escrituras. Y suena interesante. No sé si se les haga a ustedes interesante el argumento, pero si se topan con un católico que sabe y les dice eso, ustedes van a decir, ay, pues yo no sabía. Y luego dicen, mira, protestante, te voy a enseñar. Búsquense, hermanos, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda a los Tesalonicenses 2, el verso 15. Me dicen con un amén cuando lo tengan. Por eso no leímos al principio, porque vamos a leer ahorita. Segunda de Tesalonicenses 2:15. Yo los espero, hermano, no se apuren. ¿Y lo hallaron? Segunda de Tesalonicenses 2:15. Fíjense lo que dice. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y ahí el católico dice, ven, protestantes, había dos fuentes de inspiración, había dos fuentes de revelación, había dos verdades por las cuales la iglesia se sostenía, y no era nada más la escritura, sino que era también la tradición. Dice Pablo, todo lo que les enseñamos, ya sea de palabra, tradición, o por carta nuestra, escritura. Luego denle la vuelta, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Segunda de Tesalonicenses 3:6. ¿Lo tienen, hermanos? Dice, pero les ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. No dice de la escritura. Entonces aquí los católicos dicen, ¿ves? Y a mí me gusta decirles esto, hermanos, para que los católicos que nos están escuchando sepan que nosotros sabemos sus argumentos y que tenemos una respuesta. El problema es cuando se encuentran con personas que no saben qué les van a responder. Primera de Corintios, hermanos, último ejemplo católico. Primera de Corintios, capítulo 11 y el versículo 2. Primera de Corintios 11, 2.
Dicen, ya ves, protestante, no hay nomás la sola escritura. Ese es un mandamiento de hombres que inventó Lutero hace 500 años, con el que te engañaron. Primera de Corintios 11:2. ¿Sí lo hallaron, hermanos? Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Ahí vuelven a hablar otra vez de una tradición, de una enseñanza oral. Entonces la Iglesia Católica dice, ya ves, no es nada más las escrituras fueron después, primero fue la tradición, y nosotros, dice la Iglesia Católica, tenemos la tradición, y por eso tenemos enseñanzas que no están en la escritura, pero que sí son bíblicas, porque Dios se las reveló a los apóstoles. Ahora, ¿qué podemos decirle a estos argumentos, hermano? ¿Qué diría alguno de ustedes? Si alguien les dice, mira, no es nada más la escritura, hay tradición, y les dan estos 3 pasajes. ¿Qué pueden decir ustedes? El texto de Apocalipsis donde dice que no vas a añadir. Que no vas a añadir. ¿Alguien más, hermanos? Que hay tradiciones que contradicen lo que dice la escritura. Hay tradiciones, sí, que contradicen la escritura. Las tradiciones que no contradicen la escritura sí las podemos aceptar. Las que contradicen no. Ese es un buen punto. ¿Alguien más, hermanos? Bueno, fíjense bien, hermanos, porque el diablo es astuto. Número 1, es cierto que la iglesia primitiva no tenía el Nuevo Testamento. Eso es cierto, no es una calumnia ni es un invento, se escribió después. Pero eso no significa, hermanos, que la iglesia no tenía escrituras. Aguas con eso. No tenían el Nuevo Testamento, pero sí tenían escrituras. ¿Cuáles escrituras tenían? El Viejo Testamento. El Viejo Testamento. Entonces pónganse abusados, porque llegan los católicos. No había escritura. Ay, el Evangelio de Marcos. Ay, no había Mateo y no había Evangelios. Pues entonces sí era la tradición. No, espérame, católico. Espérame. No había Nuevo Testamento, pero había Viejo Testamento, en primer lugar. Número 2. Todo lo que los apóstoles enseñaron, todititito, absolutamente todo, como tradición y de forma oral, estaba fundamentado y sacado del Antiguo Testamento. Todo, hermanos. No crean así como que la historia del Antiguo Testamento fue una, luego vino Jesús y los apóstoles inventaron otra, y los apóstoles eran católicos y dijeron, vamos a hacer aquí una reunión en Roma y hacemos una religión. No. Los apóstoles tuvieron la revelación del Antiguo Testamento. Todo está fundamentado y escrito ahí. Búsqueme 1 de Corintios, capítulo 15. Aváncele nada más 4 capítulos. El verso 3. 1 de Corintios 15, 3. ¿Sí lo tienen, hermanos? Ahí va la primera respuesta para los católicos. ¿Qué dice el verso 3? Porque primeramente dice, os he enseñado lo que asimismo recibí. Ya ven, es tradición. Pablo enseñó lo que recibió. ¿Pero qué enseñó Pablo y qué recibió? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. Católicos mentirosos. Lo que Pablo andaba enseñando no eran ocurrencias de Pablo ni nuevas doctrinas que Jesús les había enseñado, sino que se estaban cumpliendo lo que decían las escrituras. Yo les enseñé que Jesucristo vino a morir por nuestros pecados conforme a las escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. ¿Qué dice, hermanos? Conforme a las escrituras. ¿De dónde sacan que la sola escritura es un invento de Martín Lutero? Es mentira, hermanos, que la iglesia primitiva no tenía escrituras. Sí tenía, se llamaba el Antiguo Testamento. Y es mentira que la sola escritura es una doctrina de hombres, porque los apóstoles enseñaban solo escritura.
Pero no había el nuevo, enseñaban del viejo. Fíjense, hermanos, busquen Efesios capítulo 2. Efesios 2. Está ahí adelantito donde están 1 Corintios, sigue 2 Corintios. Lo que enseñaron los apóstoles, hermanos, fue lo que ya habían dicho los profetas. Los apóstoles no enseñaron nada nuevo. Efesios 2, 20. Pablo está haciendo una analogía de un edificio. Está viendo la iglesia como un edificio. ¿Sí lo hallaron? 2:20. Dice que nosotros somos edificados, está hablando de un edificio, de la iglesia verdadera, sobre el fundamento. ¿Qué es el fundamento, hermanos, en un edificio? Lo que va abajo, el cimiento, el fundamento, la base. Nosotros somos cristianos y la base, el fundamento de lo que nosotros creemos fue puesto por ¿quién? De los apóstoles y los profetas. ¿Quiénes son los apóstoles? Los que escriben el Nuevo Testamento. ¿Quiénes son los profetas? Todos los que escribieron el Antiguo Testamento. Moisés, David, todos los que Samuel, Elías, todos los que escribieron el Antiguo y el Nuevo. Entonces, nuestro fundamento lo puso ¿quién, hermano? ¿Los apóstoles nada más? No. Los apóstoles y los profetas, el Antiguo y el Nuevo. Y luego dice, siendo la principal piedra del ángulo, es decir, los dos hablaron ¿de quién? De Jesucristo. ¿Los apóstoles de quién hablaron? De Jesucristo. ¿Los profetas de quién hablaron? De Jesucristo. Los dos. El ángulo Jesucristo mismo. Por eso, hermanos, hay gente que dice, a mí, yo leo el nuevo, a mí me gusta el nuevo, el viejo no. No, hermanos, el fundamento está puesto en el nuevo y en el viejo. El nuevo es el cumplimiento de las promesas del viejo. Ejemplos. En Génesis 3:15, no lo busquen, hermanos. Dios le dice a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En Génesis 22, hermanos, cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, Dios le dijo, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto me obedeciste. Y Pablo en Gálatas 3, hermanos, explica que esa simiente, que esa semilla es ¿quién? Jesús. Cristo. Moisés dijo, Dios les va a levantar un profeta como a mí, a él oiréis. Estaba hablando de Jesús. A David se le dijo que iba a venir un descendiente de él, que iba a reinar en Israel eternamente y para siempre. Las escrituras del Antiguo Testamento decían dónde iba a nacer el Mesías, que iba a ser Dios entre nosotros, sus sufrimientos, que iba a ser desechado y despreciado por todos, su muerte para el perdón de nuestros pecados y su resurrección. Ninguna de estas cosas, hermanos, fue enseñada por tradición de los apóstoles, sino que todo lo sacaron del Antiguo Testamento. Ayúdenme a buscar Lucas 24. Lucas 24, hermanos. Y esto está muy emocionante, muy interesante. Y ojalá y Dios nos pueda dar sabiduría a todos para poder defender su bendita palabra. Lucas 24, 44. Me dicen con amén cuando lo encuentren para leerlo juntos, hermanos. Lucas 24, 44. Amén. Lucas 24, 44. Dice Jesús, y les dijo, está hablando con los discípulos,
Estas son las palabras que les hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Cómo nos hace falta que el Señor haga eso con nosotros? Que nos abra el entendimiento, hermanos, para que podamos tener la revelación de las escrituras. Dice, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando, dice, desde Jerusalén. Bueno, ahora búsquenme Hechos 8, hermano. Hechos 8. Vamos a ver cómo la iglesia primitiva predicaba por medio de la sola escritura. Ellos no creían en otra cosa que no viniera en la Biblia. Hechos 8, hermanos, el verso 28. Ahí vamos a ver la historia de un eunuco etíope que servía a la reina de Candace, que estaba sobre todos sus tesoros y que había subido a Jerusalén para adorar. ¿Lo tienen, hermanos? Dice el 28: volvía sentado en su carro y leyendo, ¿qué cosa, hermanos? Al profeta Isaías. Pues dicen los católicos que no había escrituras. Bueno, leyendo al profeta Isaías, dice, y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, oyó que leía al profeta Isaías, y le dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este, por si le suena familiar, hermanos. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, hermanos, ojo con eso, abriendo su boca, ¿qué dice? Comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Pregunta: ¿Felipe predicaba el evangelio sin escrituras? ¿Felipe necesitaba el evangelio de Mateo, de Marcos, Lucas y Juan? No. Felipe predicaba el evangelio con el Viejo Testamento, porque es lo mismo. Eso fue lo que Dios les reveló, lo que decía ahí de Jesús. Entonces Felipe no necesitaba, pues te quiero predicar, pero no tengo el evangelio de Marcos. ¿Para qué quiero el evangelio de Marcos? Tengo Isaías 53. Y comenzando desde esa escritura, no dice que nomás con esa, le empezó a decir un montón de cosas de que iba a venir el Mesías, dónde iba a nacer, que iba a morir por nuestros pecados, que iba a resucitar, y al grado que recibió la predicación el eunuco y dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo me bautice? Búsquenme Hechos 17, hermanos. Hechos 17, a partir del verso 1. Traté de buscarle las citas pegaditas, hermanos. Ahora vamos a leer un poquito más, pero no podemos defender la solo escritura en un estudio si no vamos a leer la palabra. Hechos 17, 1. ¿Sí lo hallaron, hermanos? Más o menos le calculo lo que se pueden tardar, porque ahí estaban en el mismo libro. Pasando por Anfípolis y Apolonia, dice Lucas, llegaron a Tesalónica,
donde había una sinagoga de los judíos. Acuérdense que los judíos que no creían en Jesús se reunían en sus sinagogas los días sábados. Bueno, pues aquí había una. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo, ¿qué cosa, hermanos? Por medio de las Escrituras. Y son tan cínicos, hermanos, y tan desvergonzados y tan descarados que dicen que solo Escritura es un mandamiento de hombres y que nos engañaron, porque eso lo inventó Lutero. Los discípulos del primer siglo no practicaban solo Escritura porque no había Escrituras. Por eso me da coraje, hermanos, porque son hipócritas, son mentirosos. Y cuando les dan sus 2, 3 respuestitas al pueblo católico, todos, ay, qué bueno, ¿no? Protestantes ignorantes, ni había evangelios y ustedes piensan que solo Escritura. Dice, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase a los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. ¿Cómo les iba a decir Pablo a los judíos, hermanos, que Jesús era el Mesías sin las Escrituras? Imagínense a Pablo llegando con los judíos, no, pues es el Mesías Jesús. ¿Y de dónde sacas eso? Pues sí, nosotros por tradición así lo enseñamos. No, tenían que enseñarles en las Escrituras. Y aún enseñándole en las Escrituras, pasaba lo mismo que nos pasa ahorita cuando le predicamos a un católico. Fíjense lo que dice el verso 4. Y algunos de ellos creyeron, así como algunos creen cuando predicamos con la palabra, ¿verdad? Y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, ¿creyeron todos, hermanos? No, unos y les enseñaron a los dos igual. Sí, con las Escrituras. Pero unos creyeron y otros no. Y los que no creían, teniendo celos, para que entiendan a los católicos que nos ponen un montón de comentarios y de insultos, y que ustedes no están en la iglesia verdadera y que no sé qué, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron a la ciudad y asaltaron la casa de Jasón, y procuraban sacarlos al pueblo. Los querían golpear, los querían linchar, los querían matar. ¿Por qué? Porque estaban predicando lo que decían las Escrituras. Eso es lo que hacemos nosotros, hermanos. Yo hago un video y lo subo y les digo, aquí dice, y aquí dice, y aquí dice. Ahorita hasta nos estamos tardando en que busquen las citas. Y luego ponen, mentiroso. Pues, ¿dónde están? Y luego les contesto en los comentarios, ponme en el minuto qué dije de mentira, y déjame un comentario aquí y exponme. Tú dijiste esto y no es eso, es esto. Pues ya no me contestan. Hechos 18, hermanos, denle la vuelta. Hechos 18, 28. Aquí está hablando de Apolos. Hechos 18, 28. Dice, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando, ¿qué cosa, hermanos? Por medio de las Escrituras que Jesús era el Cristo. Sola Escritura una vez, sola Escritura otra vez, sola Escritura otra y otra y otra vez. Hechos 26, hermanos. 26, 22. Aquí está hablando Pablo otra vez. Hechos 26, 22. ¿Y lo hallaron? Amén. Dice, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes
no diciendo nada. Y ahí ojo con eso, hermanos, que tenemos las tradiciones y que los apóstoles nos pasaron la verdad y no está en la escritura, pero es tradición y es verdad y es inspirada por Dios, aunque contradiga la palabra. Dice Pablo, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciarlos al pueblo y a los gentiles. Pablo, hermanos, no enseñaba otra cosa que no fuera lo que viniera en las escrituras que ya habían dicho los profetas. Ahora regrésenme para atrás, Hechos 2. Hechos 2. Ahora vamos a ver la predicación de Pedro, porque Pedro es el que dicen que fue el primer papa y que fue la piedra que Jesús puso y que ellos vienen desde Pedro. Vamos a ver cómo predicaba Pedro. Hechos 2, versículo 15. Todos están hablando en lenguas y todos dicen, pues estos están ebrios, ¿qué traen? Y en eso toma la palabra el apóstol Pedro y dice en el verso 15, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Solo escritura otra vez, hermanos. Y cita lo que dijo Joel. ¿Qué dijo Joel? En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Ahora déjenme brincar tantito al verso 23, hermanos. Está hablando de Jesús, Pedro, y dice, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó de los muertos, suelto los dolores, de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. ¿De dónde sacó, hermanos, el apóstol Pedro que Jesús tenía que resucitar? Fíjense, dice el verso 25, porque David dice de él, y cita el Salmo 16 del Antiguo Testamento. Otra vez, sola escritura. ¿Qué dijo David? Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Y fíjense lo que dice Pedro, hermano, porque es bien interesante. Dice uno, oye, pues David dijo eso, pero ¿qué tiene que ver con Jesús? Fíjense lo que hace Pedro. Varones hermanos, se puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades y que su carne no iba a ver corrupción. Por eso todo el tiempo, hermanos, en los evangelios vemos que dice, esto sucedió para que se cumpliese lo que estaba escrito. ¿Se han visto eso? Y en las epístolas, cuando los apóstoles enseñaban algo, decían, porque está escrito, o escrito está, o como dice en un lugar, y todo el tiempo están con sola escritura, y sola escritura, y sola escritura. ¿Recuerdan cuando nuestro Señor fue tentado en el desierto, ahí en Mateo 4? Fue una guerra, hermanos, de sola escritura. Se le aparece el diablo y le dice, si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué le dice Jesús? Escrito está,
¿Sí entendemos esas palabras, hermanos? Escrito está. Le dio tradiciones, le dio argumentos, le dio filosofía. ¿Qué le dio? La palabra de Dios. Escrito está. Solo escritura. ¿Qué estaba escrito, hermanos? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Y luego el diablo, su segundo ataque, ahora fue torciendo la escritura. Dice, vamos a pelear con la escritura. Pues ahora te voy a torcer la escritura, que es lo que hace Luis Toro y muchas sectas. Y le dice Satanás, si eres hijo de Dios, ¿se acuerdan? Échate abajo, porque escrito está. Imagínense, hermanos, el diablo, a sus ángeles enviará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. Y le cita el Salmo 91. Y Jesús le responde, hermanos, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y con eso, hermanos, no solo podemos sustentar el principio de sola escritura, sino que también debemos darnos cuenta cómo el diablo y sus ministros tuercen las escrituras, hermanos, para decir que los cristianos debemos creer en cosas que no debemos creer. No quiero alargarme ahorita mucho, hermanos, pero les pongo un ejemplo rápido. ¿Sí saben que en la Iglesia Católica tienen un sol? Y que se llama el Santísimo. ¿Y sí saben que uno de los dioses paganos principales romanos que tenían era el sol? Pues lo siguen teniendo. Ahora le preguntan a Luis Toro, oye, ¿por qué tienen al sol? Si era lo que dice la Biblia, dice que el sol no. Y ustedes tienen una imagen del sol y le llaman el Santísimo y se arrodillan delante de él. Y dice Luis Toro, es que los protestantes ignorantes no saben la escritura. Aquí dice en Apocalipsis, he aquí yo soy la estrella de la mañana. ¿Cuál es la estrella de la mañana? Y todos, el sol. Protestantes ignorantes, dice. Los engañan. Ay, hermanos, de veras me da coraje cuando yo veo eso. Finalmente el diablo lo lleva a un monte muy alto y le dice, le muestra todos los reinos y le dice, si tú me adoras, todo esto te voy a dar si postrado me adorares. ¿Y qué le dijo Jesús? Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Sola escritura, Felipe. Sola escritura, Pablo. Sola escritura, Pedro. Sola escritura, Jesús. ¿De dónde rayos sacan que sola escritura es un mandamiento de hombres que inventó Lutero en 1517? Lo que pasa es que tienen que atacar la sola escritura porque es por medio de las escrituras que son abiertos los ojos. Y cuando la gente empieza a recibir cierta luz en las escrituras y le preguntan al padre, oigan, los protestantes dicen, no, es que la tradición, nosotros creemos que esto, y agarran 2, 3 versos, les dan una retorcida, así como a Jesús le dijeron, aviéntate, pues escrito está, y caen los católicos otra vez. Ahora, búsquenme Hechos 15, hermanos. Había un problema en Jerusalén. Hechos 15:13. ¿Por qué? Porque andaban los judaizantes y estaban enseñando que sí estaba bien creer en Jesús, pero que aparte de creer en Jesús había que guardar la ley de Moisés y había que circuncidarse, así como le hacen los adventistas. No, sí hay que creer en Jesús, pero aparte el sábado y no comer puerco. Entonces se reúnen en Jerusalén los apóstoles, se reúne Pablo, Santiago, Pedro, y están viendo cómo le van a hacer. Fíjense, 15:13, ¿qué dice? Primero habla Pablo, después habla Pedro y dice, sí, a mí yo cuando fui a predicarle a Cornelio, Dios derramó el Espíritu, y están viendo, bueno, ¿qué hacemos? No, ¿qué decidimos? Fíjense el verso 13.
Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió. ¿Quién era Jacobo, hermanos? El hermano de Jesús, que dice la Iglesia Católica que no tuvo, que era un primo. Bueno, el primo de Jesús, vamos a ver lo que dijo, hermanos. Aquí dice Jacobo, acuérdense que Jacobo, después la palabra es como San Jacob, y de ahí es donde viene Santiago. Este que está hablando es el de la epístola de Santiago, hermanos. Fíjense bien, él era uno de los líderes en Jerusalén. Lo que se hacía no se hacía por boca de Pedro, que dijera Pedro, esto se va a hacer y yo soy el papita aquí. No, todos opinaban. Pablo, Bernabé, Apolos, Pedro, Jacobo, y el que toma aquí la palabra es Santiago, el hermano de nuestro Señor. Dice, respondió diciendo, varones hermanos, óiganme. Simón, ¿quién es Simón, hermanos? Pedro, que dice la Iglesia Católica, se le llama Cefas porque es la piedra. Pues aquí le llamó Simón, no le llamó Cefas. Simón ha contado, dice, cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Está hablando de Hechos 10, de Cornelio y su casa. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas. ¿Se fijan? Se está basando en las escrituras. Está viendo a ver si lo que dice Pedro es cierto. Oye, que los gentiles también. Pedro estará diciendo la verdad. Y como sabe que los hombres por naturaleza somos mentirosos, se va a donde no puede encontrar mentira, a las escrituras. Y dice, y esto concuerda con las palabras de los profetas, como está escrito. Y cita Amós 9:11. Y dice, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre el cual es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Es decir, Jacobo dijo, yo digo que sí es cierto, porque ¿saben qué? Las escrituras dicen que todos los gentiles iban a poder venir a conocer y adorar a Dios. Por lo cual yo juzgo. ¿En base a qué juzgo? ¿A su autoridad? Yo digo que así va a ser, porque yo digo, no. ¿A la tradición? Yo digo que así va a ser, porque Jesús nos dijo, no. A las escrituras. Esto concuerda con las escrituras, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. No les anden diciendo que no trabajes el sábado, que no comas puerco, que te tienes que circuncidar, que no los molesten con esas cosas. Todas las enseñanzas, tradiciones o decisiones que tomemos los cristianos deben estar sujetos conforme a las escrituras, al Nuevo y al Viejo, porque es lo mismo. La tradición católica, hermanos, de que María es sin pecado, no encaja ni en el Nuevo ni en el Viejo, no encaja en ningún lado. De que iba a ser virgen por siempre y para siempre, hasta dando a luz y sigue siendo virgen, ni en el Nuevo ni en el Viejo. Esos son mandamientos de hombres, son mentiras. Ahora, después de este concilio, hermanos, cuando Jacobo les dijo, conforme a las escrituras va a ser así, ¿ustedes creen que todos acataron ya lo que dijo Jacobo? No. Hubo gente rebelde, búsquenme Gálatas 1. Hubo gente que empezó a decir, dicen que no, pues a mí no me importa lo que digan los apóstoles y a mí no me importa lo que digan las escrituras. A mí me importa lo que yo digo. Así son muchos pastores, sectas, y la Iglesia Católica está dentro de ellas. No importa lo que digan los apóstoles en sus cartas, no importa lo que digan los profetas, a mí me importa lo que nosotros decimos por tradición, eso es. Muchos se pusieron en esa actitud y empezaron a enseñar que había que creer en Jesús y aparte había que guardar la ley de Moisés, lo que ya Jacobo, basado en las escrituras, había dicho que no. Fíjense lo que les dice Pablo a los Gálatas,
cuando les creyeron a unos que andaban predicando eso. Gálatas 1:6. ¿Lo tienen, hermanos? Estoy maravillado, dice Pablo, que tan pronto os hayáis alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No digo que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ojo con esta advertencia del verso 8. Mas si aún nosotros, ¿quiénes son nosotros? Los apóstoles. Los apóstoles. Fíjense lo que está diciendo Pablo, hermanos, a los Gálatas. Se está refiriendo a él, a Pedro, a Juan, a Jacobo. Les dice, miren, vamos a dejar esto claro. Aunque seamos apóstoles, aunque andemos con Jesús, allá anduvo Judas también y terminó ahorcado y en el infierno. Eso no importa, dice. Aún nosotros, o un ángel del cielo. Un saludo a los mormones que dicen que llegó el ángel Moroni y que le reveló el evangelio a José Smith. Si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente que el que os hemos anunciado, sea anatema, y esta palabra quiere decir maldito. Si aún nosotros, dice Pablo en otras palabras, les enseñamos a ustedes cosas que no están basadas en las escrituras, aún nosotros seamos malditos. ¿Por qué dice esto Pablo? Porque los hombres nos podemos corromper, nos podemos desviar, nos podemos apartar y podemos mentir, hermanos. La palabra de Dios no. Nosotros somos falibles. La palabra de Dios es infalible. Entonces aquí hay una cuestión. O la palabra de Dios está mal, o la Iglesia Católica está mal. ¿Quién creen? La Iglesia Católica, punto, se acabó. Ya no le eches tanto a la iglesia, no preguntes así. Se acabó. No. Y para muestra un botón. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, dice Pablo en el verso 9, si alguno predica evangelio diferente que el que habemos recibido, sea anatema. La autoridad de los apóstoles, hermanos, consistía en sujetarse a la autoridad revelada en las escrituras. Si los apóstoles no se sujetaban a los escritos, ¿tenían autoridad? No. Si los pastores de las congregaciones, denominaciones, como se llamen, no se sujetan, hermanos, a las escrituras, ¿tienen autoridad? No. No. Para que vean ahorita que no es la cosa contra la Iglesia Católica. Los testigos de Jehová que enseñan cosas diferentes a la escritura, ¿tienen autoridad? Los mormones, los adventistas, la luz del mundo, solo Jesús. Digo, para que no crean que es contra la católica, hermanos. En iglesias pentecosteses o de cualquier denominación donde haya pastores autoritativos que enseñen cosas que no están conforme a las escrituras, ¿tienen autoridad? No, hermanos. Segunda de Timoteo 3:16, 3:15, hermanos, ya vamos a terminar. Segunda de Timoteo 3:15. Me dicen con un amén cuando lo tengan, hermanos. Segunda carta a Timoteo 3:15. El apóstol Pablo está a punto de ser ya sacrificado. Está escribiéndole su última carta a Timoteo. Y le dice el verso 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Quién te puede hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús? ¿La iglesia? No. ¿La tradición? No. Las escrituras. ¿Cuáles? Si no había Nuevo Testamento. El Antiguo. Ahí está todo. 16.
Este verso 16, hermanos, se está refiriendo al Antiguo Testamento, de donde los discípulos, los apóstoles, sacaron toda su enseñanza. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, gloria a Dios. Vamos a terminar, hermanos, el día de hoy. Ojalá y esta información sirva, pues en primer lugar para los que estamos aquí, para los que nos escuchan en internet, hermanos, a raíz de que Santiago Alarcón se regresa al catolicismo, se empezó una guerra y comentarios y debates y cosas, y como dice la palabra que todas las cosas nos ayudan para bien, yo estoy seguro que ese regreso de él sirvió para bien, porque estamos aprendiendo estas cosas, estamos afirmando, hermanos, nuestra fe y ayudándole a hermanos que nos escuchan en otro lado, para que no crean que la iglesia católica y que ellos son los buenos y que los primeros, y no, hermano, no se dejen engañar. La verdad no está en ninguna denominación ni está en ningún hombre. La verdad está únicamente en la palabra de Dios, porque escrito está: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios me los bendiga a todos, hermanos, y nos vemos primeramente Dios en el próximo estudio.